Regresamos con argumentos y seguimos conversando con el doctor en Ciencias Políticas, Carlos Raúl Hernández. Le comentaba que ayer el doctor Enrique Ochoa Antich me decía, bueno, hemos visto, Rosa, que otros países de América Latina han visto la alternancia política, han pasado de gobiernos de derecha a izquierda, pero en nuestro país esto no ha ocurrido, y él hacía un llamado al gobierno nacional para que, bueno, respetara también la democracia, la alternancia, y permitiera que diferentes factores políticos puedan participar de procesos electorales. Ahora, recordábamos también que hay momentos que también marcaron el comportamiento de la oposición en nuestro país, abril del 2002, los diferentes llamados que realizaron en algunos momentos, cómo a través del proceso de diálogo y de negociaciones se puede llamar a que estos sectores extremos que tú mencionabas que tanto daño han hecho a nuestro país puedan buscar el consenso, puedan buscar el medio, la ruta electoral, democrática, seguir ese camino. Bueno, hay varias cosas en lo que tú dices, ¿no? Una es que la alternabilidad, bueno, es que la alternabilidad la tiene que construir la oposición. O sea, el Estado tiene que garantizar las reglas del juego, convocar a los procesos electorales. Ahora, si tú tienes una oposición que se dedica a abstenerse, nunca va a haber alternabilidad. Como, bueno, ha ocurrido ya suficientes veces para no mencionarlo. Aquí, entre otras cosas, quienes han impedido la alternabilidad han sido los opositores, porque el gobierno ha abierto sus elecciones y todas las encuestas los daban perdedores. Ahora, ¿qué pasa? Que la situación en este momento está mucho peor para efectos de la alternabilidad democrática. Y eso te lo he dicho a ti en otras ocasiones. Y me escribe la gente, Rosa, pero se inhabilitan a todos, ¿qué pasa? Ajá, pero es que el problema está en que es muy difícil que tú puedas jugar el juego democrático si al mismo tiempo estás llamando a una invasión extranjera en Venezuela. Es decir, en ningún país del mundo se le ocurre que tú vas a llamar a una invasión extranjera, que vas a contratar a unos mercenarios para que hagan una invasión y vengan aquí a hacer la pantomima esa que hicieron, que estés llamando a una invasión del TIAR y que eso no tenga un costo político. Es decir, yo creo que el gobierno es todo lo que sabemos. Ahora, la oposición se ha puesto a jugar en el terreno del gobierno. Ahora, ¿qué debería ser esa oposición? Porque hoy buscan ese camino electoral, claro, pero como tú dices, tienen un expediente pasado exacto, que está pero ahí, entonces, ¿qué pasa? Que les pasa factura. Efectivamente, entonces a eso es que voy, a eso iba mi respuesta. ¿Cómo conseguir la alternabilidad? Bueno, entre otras cosas, tienes un proceso electoral por delante. ¿Está la oposición en condiciones de unirse? Esa es la otra gran pregunta que hemos visto porque que hasta además, los momentos no. Eso no le podemos echar la culpa, no le podemos echar la culpa a nadie de no haber participado en las elecciones de 2018. De haber acusado de alacranes y de porquerías y de gusanos y de mariposas a los que fueron. Ahora no se ve por ningún lado la posibilidad de que haya unidad de las fuerzas opositoras. Entonces, bueno, no hay alternabilidad, obviamente. O sea, si hay un vademecum de candidatos y un candidato del gobierno, es bastante probable que el gobierno gane. A pesar de que el gobierno pueda tener en contra los índices económicos, el cansancio o el puede haber haber un terremoto provocado por el gobierno y resulta que si la oposición va dividida, pierde. Las leyes del sentido común. Lo que pasa es que a la gente se le olvida el sentido común en la política. Y en el caso de la candidata María Corina Machado, que está inhabilitada, ¿cuál debería ser su papel? ¿Escoger entre un grupo por consenso, una figura que no se haya como ocurrió en Barinas? Porque ella ha dicho en reiteradas ocasiones que no, que su bueno, yo lo que sé es eso. Ella acaba de decir en ha el insistido país, en el tema de la negociación. Estados Unidos también dice que hay que quitar esa inhabilitación, que hasta el 30 de noviembre, si no revierte las sanciones. Bueno, es que ese es el problema. El problema está en que Venezuela está caminando por un camino de apertura económica, gracias a los entendimientos, a los acuerdos esos de Barbados, a los avances. ¿no? A mí lo que me parece trágico es que ese proceso se vaya a detener. Eso me parecería terrible, porque ¿quiénes son los que pierden ahí? Los venezolanos, la sociedad venezolana. El gobierno no pierde. ¿Y se detendrá ese proceso por la inhabilitación? Bueno, no lo sé, es lo que te digo, no lo sé, porque eso significa graves problemas tanto para los Estados Unidos como para Venezuela. Por ejemplo, ese proceso de deportación de venezolanos se detendría, y ese proceso es importante
para la política americana del año que viene. Que también van a elecciones en el 2024. Exacto, eso es importante. Es decir, pero por otro lado se detiene la restitución de la refinería de ahí del Caribe, que es para refinar petróleo hacia Europa. Es decir, es una cantidad de prejuicios que hay. Ahora, el problema está en que la oposición y el gobierno tienen que asumir cuál es el interés, porque a mí me da la impresión de que el gobierno, y te lo he dicho a ti, es decir, ningún gobierno del mundo, y eso lo vuelvo a decir, va a cambiar, va a renunciar al poder, va a ceder el poder cuando tiene una amenaza de la Corte Penal Internacional. Mientras existan esas amenazas, mientras el lenguaje sea amenazante de la oposición, mientras el lenguaje sea te vamos a meter presos, te vamos a mandar para no sé dónde, eso frente a un gobierno de estas características lo que hace es reforzarlo. Todas las amenazas que se lanzan contra el gobierno lo que hacen es revertir contra los que la lanzan. Y en la medida en que los Estados Unidos amenazan con más sanciones y amenazan con 15 millones de dólares por la cabeza de Maduro, en esa medida atornillan a Maduro, así como atornillaron a Fidel Castro hasta su muerte en Cuba. Ahora, si no entienden eso y siguen hablando... Como lo decías, los ejemplos están en la historia. Efectivamente, los ejemplos están en la historia, en toda América Latina y en el mundo. Bueno, fíjate tú, por ejemplo, la caída del muro de Berlín y después del mundo comunista. En ninguna parte se produjeron amenazas contra el régimen comunista, contra los anteriores. No, sí fue una especie de luna de miel. Llegaron los nuevos, se fueron los viejos, aquí no ha pasado nada. Bueno, de hecho, Yeltsin, que es el héroe junto con Gorbachev, el héroe de la transición, bendita palabra, en Rusia, Yeltsin renunció al Partido Comunista en 1990 y en 1991 era presidente de Rusia. Claro. Bueno, y lo mismo ocurrió en Polonia, lo mismo ocurrió en Hungría. En Hungría el Partido Comunista se cambió de nombre y participó en las elecciones y ganó. Es decir, es que el esquema de amenazas, de confrontación, lo que hace es perpetuar los regímenes fuertes, los regímenes duros y además impedir los cambios. Esa es la dura realidad. Ahora, desgraciadamente, nosotros aquí no hemos entendido eso y creemos que 4 locos se paran en una plaza, pegan gritos y con eso van a tumbar un gobierno que no se va a caer así. Menos mal que yo le agradezco a la vida, a la historia, que a Wałęsa no se le ocurrió actuar como actúan los venezolanos, porque no estaría el régimen polaco vivo. Lo cierto es que acá en Venezuela pues se necesita de la altura política, de negociaciones, de un proceso pues donde los líderes de la oposición puedan concretar acciones, pero eso parece tan difícil. Bueno, en las elecciones del año 90 que ganó Yeltsin, ¿tú sabes quién llegó de segundo, de tercero? El Partido Comunista, sin persecuciones, no hubo un solo preso. En Europa Oriental, salvo el caso de Ceausescu, que fue distinto, porque fue un linchamiento de calle, que fue una cosa horrible, pero en ninguna parte se vio que haya presos de la época del comunismo. Y mira que los comunistas se las traían en maldades, ¿no? Ninguno, ni los andaban amenazando. Carlos, tenemos que irnos a una pausa y nos queda pendiente el tema del Esequibo que también prometimos hablar. Tenemos que regresar también aquí. Estamos claros. Así es, bueno, vamos a volver ya en breve con más argumentos con el doctor en Ciencias Políticas, Carlos Raúl Hernández.